Hubo una era en que la creación aún recordaba la voz de su creador. Los vientos danzaban al ritmo de su aliento, los ríos susurraban su nombre, y los hombres caminaban bajo su luz. Pero el corazón humano se desvió. Primero fue un pensamiento egoísta, luego una palabra cruel, y pronto las ciudades se levantaron como monumentos al orgullo. La violencia se multiplicó, la injusticia se volvió costumbre, y el amor por el bien fue sepultado bajo las ruinas del pecado. La tierra que antes florecía bajo la bendición divina, ahora se estremecía bajo el peso de la corrupción. Las noches se llenaban de gritos, y el día comenzaba con sangre. El cielo observaba en silencio, hasta que llegó el día en que el silencio se rompió. ¡Basta!, rugió la voz del Eterno, con un eco que sacudió las entrañas de la tierra. Borraré esta generación, porque su maldad ha alcanzado el cielo. Pero aún hay esperanza, aún hay uno. En una colina lejana, apartado del bullicio, un hombre caminaba en paz. Su nombre era Noé. Amaba la justicia, temía a Dios, y aunque no era perfecto, su corazón era puro. Aquella noche, mientras las estrellas temblaban, Dios le habló: Noé, voy a enviar un diluvio que cubrirá la tierra. Todo ser viviente perecerá, pero contigo haré pacto. Tú construirás un arca. Noé, con los ojos abiertos como lunas llenas, cayó de rodillas. El destino del mundo colgaba sobre sus hombros, y al amanecer, mientras el resto del mundo reía sin saber lo que venía, Noé afiló su primera herramienta y golpeó el primer tronco. Ese sonido marcó el principio del fin, porque cuando el cielo decide llorar, nada vuelve a ser igual. El primer golpe resonó como un trueno en la quietud del amanecer. Aquel sonido, aparentemente simple, fue el anuncio de un juicio que nadie imaginaba. Mientras los hombres bebían, comerciaban y celebraban sus propios nombres, Noé cortaba madera con manos decididas y mirada firme. No entendía cada detalle, pero su fe no pedía explicaciones. Sabía que si Dios había hablado, era real. Y si era real, no había tiempo que perder. Día tras día, el martillo golpeaba la madera bajo el sol ardiente. Su familia, obediente, lo ayudaba. Sus hijos cargaban troncos. Su esposa preparaba alimentos para los obreros. Y juntos, sin entenderlo todo, tejían un hilo invisible de obediencia que unía el cielo con la tierra. Pero el mundo los miraba con burla. «¿Un barco gigante en tierra seca?», decían entre carcajadas. «Noé se ha vuelto loco. Va a llover tanto que flotará», gritaban otros con tono burlón. «¿Qué es la lluvia, Noé? Nunca ha llovido». Y así, entre risas y desprecio, el arca comenzó a levantarse, como un monstruo de madera que desafiaba la lógica humana. Era enorme, desproporcionada, absurda, y sin embargo, cada tabla era un acto de fe. Pero mientras el mundo se mofaba, algo en la naturaleza empezó a cambiar. Los cielos estaban más densos. El aire tenía un peso extraño. Las aves cambiaban sus rutas. Los animales parecían inquietos. Y Noé lo sentía. Algo se estaba gestando más allá de lo visible. Entonces, una noche, mientras clavaba la última viga del primer nivel, un estruendo cruzó el cielo, y una estrella fugaz cayó, iluminando el rostro de Noé. Era la señal. La siguiente fase estaba por comenzar. La estrella fugaz cortó los cielos como una espada encendida. Noé alzó la vista, con el martillo aún en la mano, y su corazón dio un vuelco. Sabía que eso no era un accidente. Dios se estaba moviendo. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara del todo, los árboles comenzaron a estremecerse. Noé, curioso, salió del arca aún en construcción, y lo que vio lo dejó sin aliento. Venían los animales. De entre las montañas, los valles y los ríos avanzaban en silencio, 2 a 2, especie por especie, como si una fuerza invisible los guiara. Leones caminaban junto a gacelas. Serpientes se deslizaban al lado de conejos sin atacarlos. Aves surcaban el cielo en patrones perfectos. Elefantes y rinocerontes abrían senderos en el bosque. Sus hijos quedaron boquiabiertos. Nunca habían visto algo así. «¡Padre, mira!», gritó Sem, señalando una pareja de osos que bajaba por la colina. «¡Están viniendo solos!». «No es obra mía», respondió Noé, con voz temblorosa. «Es la mano de Dios». Durante días,
Las criaturas siguieron llegando. Noé y su familia las recibían y las guiaban a sus compartimentos. Era un desfile sin fin, una sinfonía de vida que parecía responder a un mandato celestial. Pero el mundo no entendía. Desde las ciudades, muchos se acercaron por simple curiosidad y rieron aún más fuerte. «Ahora es un zoológico», gritaban. «¡Qué espectáculo ridículo! ¿Qué clase de Dios ordenaría algo así? ¿Animales obedeciendo a un loco?». Pero ni los gritos ni las burlas detenían el flujo, porque el tiempo se estaba acortando. El reloj invisible del juicio se acercaba a su última campanada, y cuando la última pareja cruzó la puerta del arca, el cielo cambió de color. Una nube negra, espesa, se formó sobre las montañas. Un trueno lejano hizo vibrar la tierra, y entonces, por primera vez en la historia, una gota cayó. La gota cayó silenciosa sobre la palma de Noé. Era pequeña, casi imperceptible, pero cargada de un peso eterno. La miró como si fuera fuego líquido, porque sabía lo que significaba. El cielo, que por generaciones había contenido su llanto, finalmente comenzaba a llorar. Más gotas siguieron, lentamente al principio, una aquí, otra allá, pero no eran como el rocío matutino ni las neblinas suaves. Eran gruesas, densas, como si vinieran con memoria, como si cada una llevara consigo el juicio de los siglos. El mundo al principio se rió. «Oh, mira, agua del cielo, qué novedad», dijeron algunos extendiendo los brazos en burla. Pero luego el viento cambió. Se volvió frío, afilado. Las nubes se amontonaron como ejércitos en marcha, y la lluvia se volvió aguacero. Los ríos comenzaron a crecer. Las raíces de los árboles crujieron. El suelo, saturado, ya no podía beber más. Dentro del arca, los animales se inquietaban. Algunos bramaban, otros se acurrucaban en silencio. Noé y su familia cerraron las compuertas, cubrieron las grietas, reforzaron los amarres. El arca crujía, como si supiera lo que venía. Entonces, un estruendo, no del cielo, sino de las profundidades. Las fuentes del abismo se rompieron. Desde las entrañas de la tierra brotaron columnas de agua, como si el corazón del mundo se quebrara. Era como si los océanos se hubieran despertado en ira. Y mientras la lluvia caía con furia desde lo alto y la tierra vomitaba agua desde lo profundo, la gente comenzó a gritar. «¡Noé! ¡Ábrenos! ¡Tenías razón!». Golpeaban las maderas del arca. Lloraban, imploraban, arañaban. Pero ya era tarde. Noé, con lágrimas en los ojos, apoyó la frente contra la pared del arca. «Perdóname, Señor, no por obedecerte, sino por no haberlos hecho creer antes». Y entonces las aguas lo cubrieron todo. El rugido del cielo era ensordecedor. Relámpagos surcaban las nubes como espadas celestiales, y el trueno respondía con furia. La tierra ya no era tierra, era un océano salvaje, un abismo sin fin donde solo flotaba una estructura de madera. El arca. Los árboles más altos fueron arrancados de raíz. Las montañas desaparecían bajo las aguas. Animales, personas, templos, ciudades enteras. Todo era arrastrado por la marea del juicio. Pero el arca resistía. Cada tabla, cada clavo, cada cuerda tejida con fe, era sostenida por la misma mano que había ordenado su creación. Dentro, Noé y su familia oraban en silencio, mientras las bestias dormían en paz, como si reconocieran que allí estaban seguros. «¡Papá!», gritó Jafet, mientras el arca se inclinaba violentamente. «¿Vamos a naufragar?». Noé abrazó a su hijo y respondió con una firmeza que solo la fe puede dar. «Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos. Él controla esta tormenta, incluso cuando parece que nos hundimos». Y entonces vino el momento más terrible. Una ola gigantesca se alzó en la oscuridad, más alta que cualquier montaña, más fuerte que 1000 vientos. El arca se elevó como una hoja al viento, crujió, se sacudió, y por un instante eterno quedó suspendida entre el cielo y el abismo. El grito de la tormenta se unió con el clamor de los que ya no estaban. Pero dentro del arca había paz. La ola pasó. El arca cayó como pluma sobre el agua, golpeando fuerte, pero sin quebrarse. Y así, tras horas que parecieron siglos, el rugido empezó a menguar. El cielo seguía oscuro, la lluvia persistente, pero el caos más feroz ya había pasado.
Noé se asomó por una rendija y vio que ya no quedaba tierra, ni caminos, ni voces, solo un mar infinito, y una promesa flotando sobre él. La tormenta había dejado de gritar, pero el silencio que vino después era igual de ensordecedor. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. No trueno, no relámpago, solo esa lluvia constante, como un llanto que no sabía detenerse. El sol no se mostraba. El cielo seguía cerrado como una puerta sin llave. Todo era agua, arriba, abajo, a los lados. Un mundo sin dirección. Dentro del arca, el tiempo se volvió un suspiro largo y lento. Cada día era igual al anterior. Alimentar a los animales, limpiar, orar, esperar y creer. Noé no hablaba mucho, observaba, pensaba, y cada vez que se sentía débil, recordaba la voz que lo había llamado, el propósito que lo sostenía. Su esposa lo acompañaba en silencio, y sus hijos se turnaban para mantener la calma entre las bestias. No había gritos ni quejas, solo un pacto invisible entre ellos, aguantar, juntos. Una noche, mientras todos dormían, Noé subió a lo más alto del arca, se sentó bajo la pequeña ventana y habló al cielo como si Dios estuviera allí, cara a cara. No sé cuánto más podremos resistir, pero confío, aunque mis ojos solo vean agua, mi alma sigue viendo tu promesa. Y justo cuando terminó de hablar, el viento cambió. Fue casi imperceptible. Una corriente suave, diferente, como si el cielo hubiera respirado. Al día siguiente, el sonido de la lluvia disminuyó por primera vez. Las gotas se volvieron menos frecuentes. Y luego, cesaron. Noé no dijo una palabra. Solo cerró los ojos y sonrió con gratitud. Pero el diluvio no había terminado. Aunque ya no caía agua, el mundo seguía cubierto por ella. El arca flotaba sola en un océano sin fin, buscando una señal de esperanza. Y el Señor la estaba preparando. El silencio después de la tormenta no era vacío, era sagrado. Noé despertó al sentir un movimiento distinto en el arca. No era como antes, cuando las olas la sacudían con furia. Esta vez era suave, constante, dirigido. El viento de Dios se había levantado. Noé subió a la cubierta y abrió la pequeña escotilla. El aire era fresco, distinto. No olía a podredumbre ni a muerte. Olía a renacer. «¡El viento ha cambiado!», gritó a su familia. «El Altísimo está soplando vida nueva sobre el mundo». Durante semanas, ese viento barrió las aguas. Día tras día, el mar comenzó a bajar. Las cimas de las montañas más altas, que parecían haber sido tragadas por el juicio, comenzaron a asomarse como islas de esperanza. Una de ellas, majestuosa y firme, apareció en el horizonte, el monte Ararat. El arca, como si lo supiera, se deslizó lentamente hacia allí. No fue por azar, ni por habilidad náutica. Fue como si una mano invisible la guiara hasta su destino. Y así, en el día 150 desde que comenzaron las aguas, la gran embarcación se detuvo. No con un choque, sino con un suspiro. Las maderas crujieron como si descansaran por primera vez. «Hemos tocado tierra», susurró Noé, pero no bajaron. Aún no. El mundo no estaba listo, y ellos tampoco. El arca se convirtió en su nuevo hogar por un tiempo más. Era su refugio, su templo, su escuela de paciencia. Noé, sabiendo que no podía apresurar el plan de Dios, ideó una forma de ver si la tierra estaba seca. Soltó un cuervo. El cuervo voló, giró sobre las aguas pero no volvió. Días después, soltó una paloma, y ella volvió sin hallar dónde posarse. El mundo seguía sumergido en soledad. Y sin embargo, en lo invisible, la vida ya germinaba bajo las aguas. Los días pasaban lentos, como si el tiempo también estuviera sanando. El sol salía con más fuerza, y el viento ya no traía juicio, sino caricias suaves que recorrían el rostro de Noé. Las aguas seguían bajando, imperceptiblemente, revelando pequeñas franjas de tierra entre colinas lejanas. Pero Noé no se apresuraba. Sabía que la obediencia no termina cuando termina la tormenta, sino cuando Dios lo diga. 7 días después del primer intento, volvió a tomar a la paloma entre sus manos. La acarició suavemente, susurrándole una oración, y la soltó. La paloma surcó el aire, giró en círculos y desapareció entre las nubes.
Todos la miraron partir con el corazón suspendido. Pasaron horas. La familia aguardaba en silencio, con los ojos puestos en el cielo. Y entonces, un suspiro colectivo. «¡Ahí viene!», gritó Cam, señalando el horizonte. La paloma volvía, y no venía sola. En su pico traía una pequeña rama de olivo, verde, viva. Noé cayó de rodillas. Su rostro se cubrió de lágrimas. No dijo nada, pero su corazón gritaba: «La vida ha vuelto. Dios no ha olvidado su promesa». El olivo no era solo una señal de que había tierra, era una señal de paz. Era el cielo diciendo: «Todo será restaurado». 7 días después, Noé soltó la paloma una vez más. Esta vez no volvió. «Ya encontró su hogar», dijo Noé. «Y pronto, nosotros también». Desde lo alto del Ararat, el arca descansaba sobre la tierra, mientras la creación comenzaba su lenta resurrección bajo el sol naciente. Pero aún no era tiempo de bajar. Dios aún no había hablado. Y Noé, que había esperado tanto, sabía que valía la pena esperar un poco más, por la palabra que lo llamó al principio. Los días se alargaban, pero el alma de Noé permanecía firme. En su corazón, sabía que todo tenía un propósito, que el ciclo de la creación no había terminado, que la promesa estaba por cumplirse. Un día, cuando la luz del sol era más cálida y las aguas ya no cubrían por completo la tierra, Noé escuchó lo que había esperado durante tanto tiempo: la voz de Dios. No era un trueno, ni un viento rugiente. Era una voz serena, profunda, que resonó en su ser como una certeza. Dios hablaba a través de su alma, no a través de las tormentas. «Sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos», dijo el Señor, y la voz llenó todo el espacio del arca. «Lleva contigo a todos los animales, tanto de los que están dentro como de los que te he hecho llegar». El mensaje era claro. El tiempo de la restauración había llegado. Noé, sin pensarlo más, se levantó y miró a su familia. «Es hora de salir. El mundo nos espera». Y así, el arca que había sido su refugio se convirtió en su prisión solo por un tiempo. La puerta del arca se abrió por primera vez en meses. El aire que entró era fresco, limpio. No era solo aire, era el aliento de un nuevo comienzo. El primer paso fuera del arca fue como entrar a una página en blanco, donde cada ser, cada paso, se grabaría en la historia del renacimiento. Los animales, desde los más pequeños hasta los más grandes, salieron en orden, como si supieran que su misión aún no había terminado. Los elefantes avanzaron con majestad, las aves desplegaron sus alas por primera vez en mucho tiempo, y las criaturas más humildes caminaron por la tierra que una vez fue su hogar. El mundo era otro, era uno nuevo, con árboles que aún no habían florecido, pero cuyas raíces, al igual que las de Noé, sabían que algo increíble estaba por nacer. Noé, mirando a su alrededor, levantó su voz al cielo y, en una oración de gratitud, agradeció al Creador por cada gota de lluvia, por cada ola que lo había llevado hasta allí, por la vida que lo acompañaba. Dios, como un susurro, respondió en su corazón: «Mira, Noé, he restaurado la creación. No temas, porque nunca más destruiré la tierra con un diluvio». Y como señal de esa promesa, un arco iris brilló sobre el horizonte, coloreando el cielo con tonos que nunca antes se habían visto. Era el pacto eterno. Con el sol brillando sobre un cielo despejado, Noé miró a su familia y luego a los animales que caminaban en la nueva tierra. El aire era claro, el mundo parecía respirar por primera vez, y aunque las aguas aún estaban presentes en las tierras lejanas, el futuro se sentía lleno de posibilidades. Noé, con su familia reunida, se arrodilló en la tierra húmeda, con el rostro inclinado. Las criaturas que habían sido salvadas, aquellas que habían llegado al arca, estaban dispersas a su alrededor, y la creación volvía a llenar de vida el suelo, que antes había sido una extensión de muerte. Y entonces, con una voz llena de humildad, Noé escuchó nuevamente la voz de Dios: «Te doy el dominio sobre la tierra, sobre los animales, sobre todo lo que se mueva sobre la tierra. Creced y multiplicaos, y llenad la tierra», dijo el Señor. Noé sintió una inmensa gratitud, pero también una gran responsabilidad. Sabía que con este poder venía el deber de cuidar, proteger y mantener el equilibrio de la creación. La vida había sido dada de nuevo,
pero ahora dependía de él y de su familia que este nuevo comienzo se llevara a cabo correctamente. Dios levantó su mano y, alzando su voz como una promesa eterna, dijo: «Este es el pacto que establezco con vosotros y con todos los seres vivos que están con vosotros. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Este arco iris que aparece en el cielo será la señal de la alianza entre tú y yo, y entre todos los seres vivientes sobre la tierra». El cielo se iluminó con colores brillantes cuando el arco iris, como un puente de esperanza, se alzó ante ellos. Era un símbolo de la fidelidad de Dios, de su amor inquebrantable y de su promesa eterna. Noé se levantó, mirando el arco iris. Sabía que, aunque el mundo comenzaba de nuevo, las huellas del pasado siempre estarían presentes, pero que con cada amanecer habría una oportunidad de redención y restauración. «Nos has dado la vida, Señor», dijo Noé con la voz cargada de gratitud. «Ahora te prometemos cuidar de ella». Con esa promesa, la humanidad y la creación iniciaron un nuevo capítulo. No más diluvios, no más destrucción, solo vida, protección y la sabiduría de saber que, aunque los cielos puedan oscurecerse nuevamente, siempre habrá un arco iris después de la tormenta. El viento soplaba suavemente, acariciando la tierra recién descubierta. El sonido de la creación era el mismo, pero había algo diferente, una serenidad que jamás había existido antes. Los árboles empezaban a brotar, las flores asomaban tímidamente, y las aves cantaban su bienvenida al nuevo día. Noé, junto a su familia, estaba de pie en el umbral del arca, observando el panorama que se desplegaba ante sus ojos. Cada paso que daban sobre la tierra, cada árbol que plantaban, era un recordatorio de que la humanidad tenía una oportunidad nueva. Pero la tarea era monumental. No solo debían reconstruir un hogar, sino también reconstruir el alma del mundo. Noé sabía que no podía hacerlo solo. Por eso, reunió a su familia alrededor del altar que había construido en el centro del terreno. El altar, hecho de piedras sencillas pero fuertes, representaba la relación entre Dios y la creación. En silencio, ofreció sacrificios de alabanza y gratitud. No era un sacrificio de sangre, sino de gratitud por la vida, por la promesa. La familia de Noé se unió a él, cada uno con su propio acto de adoración. Mientras oraban, el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con una luz dorada. Ese fue el momento en que Dios se acercó a ellos, no en tormenta, sino en calma. «Nunca olvidaré lo que hemos hecho hoy». La voz de Dios era suave, pero firme, llenando los corazones de los que escuchaban. «Habéis sido mis manos para salvar la vida. Ahora, lo que os pido es que transmitáis este conocimiento a vuestros hijos y a sus hijos. Cuiden de la tierra, protejan a los animales y respeten cada criatura que habita en ella. El Señor les dio sabiduría para sembrar, para cultivar, para vivir en armonía con la creación. Cada semilla plantada no solo era un sustento, sino un acto de esperanza, una promesa de que el mundo no caería nuevamente en la oscuridad». A medida que pasaban los días, la familia de Noé comenzó a prosperar en su nuevo hogar. Plantaron jardines, construyeron viviendas, criaron animales, pero más importante aún, cultivaron el amor y el respeto por todo lo que Dios había creado. La vida, en su forma más pura, se estaba renovando bajo sus manos. Pero no todo sería sencillo. La humanidad, aunque bendecida, había caído una vez en su orgullo. Noé, sabiendo que su misión era grande, entendió que la restauración no solo venía de las manos del hombre, sino del corazón de cada uno. Y mientras el mundo renacía, la esperanza tomaba forma. A medida que los días se convertían en años y la tierra comenzaba a mostrar su abundancia, la familia de Noé se multiplicó. Los hijos de Noé y sus descendientes comenzaron a poblar la tierra, cultivando los campos, criando animales y aprendiendo de la sabiduría que Dios les había impartido. La paz que habían conocido en el arca se reflejaba en los primeros días del nuevo mundo. Los animales vivían sin miedo, las cosechas eran ricas y la tierra parecía estar agradecida por la restauración que había experimentado. Sin embargo, a medida que el número de personas crecía, también lo hacían los corazones divididos. Aunque la familia de Noé había recibido la misión de vivir en armonía con la creación, no todos los hijos de Noé mantenían el mismo fervor por la alianza con Dios. Entre ellos,
Un hombre llamado Nimrod, descendiente de Cam, comenzó a ganar influencia. Su corazón no se inclinaba hacia la gratitud ni la humildad de su abuelo Noé. En cambio, Nimrod, guiado por su propia ambición y deseo de poder, comenzó a construir ciudades grandes y fortificaciones, buscando gloria para sí mismo en lugar de para Dios. La semilla de la desobediencia y el orgullo humano comenzó a germinar en su corazón. ¿Quién era Dios para restringir su dominio sobre la tierra?, pensaba. ¿No podían ser ellos mismos los dueños de su destino? En su mente comenzó a gestarse una gran idea, una torre que alcanzara los cielos, no solo para acercarse a Dios, sino para demostrar que, aunque el mundo había comenzado de nuevo, la humanidad podía alcanzar la grandeza sin la ayuda del Creador. La gente empezó a seguir su visión. Construyeron ladrillos, tallaron piedras y elevaron una gran torre, conocida más tarde como la Torre de Babel. Su orgullo y arrogancia crecieron a medida que la torre se elevaba. Cada ladrillo representaba un paso hacia la autosuficiencia. Noé, que había presenciado la creación de un mundo nuevo con la bendición de Dios, observaba con preocupación cómo la humanidad comenzaba a olvidarse del pacto, cómo empezaban a actuar como si pudieran hacer todo por su cuenta, sin recordar la gracia y la misericordia que los había salvado. La duda había comenzado a nublar el corazón del hombre. La Torre de Babel se alzaba en el horizonte como una marca de desafío, desafiando no solo la gravedad, sino también el propósito divino. A medida que los hombres de todas las naciones comenzaban a trabajar juntos para erigir la monumental estructura, su orgullo crecía, y la creencia de que podían alcanzar el cielo y el poder sin necesidad de Dios se convirtió en su verdad. Nimrod, el líder de la rebelión, observaba su obra maestra con arrogancia. Miraba la torre y pensaba, con esto no habrá nada que no podamos hacer, seremos como dioses. Sin embargo, Dios, quien había observado desde el principio, sabía que la humanidad, aunque capaz de grandes logros, había perdido la humildad. Ya no buscaban el bien de la creación, sino su propio beneficio, y esto no podía continuar. Dios descendió del cielo para observar la torre. Era una visión imponente. El orgullo humano había alcanzado el punto máximo, y con ello, el riesgo de destruir el propósito que él tenía para el mundo. Entonces, con una decisión rápida y llena de sabiduría, Dios confundió sus lenguas. De repente, los hombres ya no se entendían entre sí. Los obreros de la torre ya no podían comunicarse, y el caos se desató. Las órdenes eran incomprendidas, los esfuerzos desorganizados y la torre comenzó a desmoronarse, ya no por la fuerza de las manos, sino por la fuerza de la confusión. Los hombres, incapaces de entenderse, se dispersaron por toda la tierra. La unidad que habían compartido se rompió en 1000 pedazos. Cada uno se alejó hacia diferentes regiones, llevando consigo su propio lenguaje y cultura, como un recordatorio de la intervención divina. El orgullo humano había sido detenido. Dios había demostrado, una vez más, que la humanidad no podía alcanzar el cielo por sus propios medios. La torre, que alguna vez se había erigido como símbolo de su grandeza, ahora quedaba en ruinas, no solo físicas, sino espirituales. A través de la confusión de lenguas, Dios enseñó a la humanidad una valiosa lección. La verdadera grandeza no se encuentra en el dominio sobre el cielo, sino en vivir en obediencia, humildad y respeto por el Creador. La Torre de Babel se convirtió en un monumento al fracaso humano, y la humanidad, aunque dispersa, comenzó de nuevo. Pero esta vez, la lección era clara. Solo en unidad con Dios, y no en su rechazo, podría haber verdadera prosperidad. El viento soplaba fuerte en las colinas, llevando consigo los ecos de la confusión. Los hombres que antes se habían unido por su ambición, ahora se alejaban, cada uno buscando su propio lugar en el mundo. La Torre de Babel, una vez un símbolo de la arrogancia humana, quedaba atrás, cubierta por el polvo y la desolación. Mientras las familias se separaban, los pueblos empezaron a formarse de acuerdo con sus nuevos idiomas, y con ellos nacieron nuevas culturas. Los descendientes de Noé, aunque distantes en lenguaje, seguían llevando consigo el legado de su fe, el pacto de Dios, aunque algunos se olvidaron rápidamente de las promesas hechas. Noé, ya mayor,
Observaba desde su morada cómo los diferentes pueblos se asentaban en las diversas regiones de la tierra. Sabía que la humanidad tendría que aprender a convivir con la diversidad y que su destino estaba más ligado a la obediencia a Dios que a cualquier construcción humana. Pero entre las naciones había una familia que llamaba especialmente su atención, la familia de Abraham. Abraham, quien vivía en la ciudad de Ur, era un hombre con un corazón recto. Aunque la torre había caído y los pueblos se habían dispersado, Abraham aún recordaba el mensaje de su antepasado, Noé. Sabía que, aunque las lenguas se hubieran confundido, Dios aún tenía un propósito para el mundo. Noé, a pesar de la dispersión, veía en Abraham una chispa de fe que no se extinguía. Dios, en su sabiduría, sabía que era con Abraham con quien se iniciaría una nueva etapa de su plan para restaurar la humanidad. El llamado de Dios a Abraham no tardaría en llegar, y sería una llamada que cambiaría no solo el curso de la historia, sino el destino de todo un pueblo. Mientras tanto, las tribus seguían multiplicándose y la tierra seguía renovándose. Pero la semilla de la fe aún permanecía viva en aquellos dispuestos a escuchar la voz de Dios. La tarde caía sobre la ciudad de Ur, y el cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y rojos. Abraham, un hombre sabio y reflexivo, caminaba solo por las colinas cercanas a su hogar. Su corazón era fuerte, lleno de fe, pero también lleno de preguntas. El mundo que lo rodeaba estaba lleno de caos, de naciones divididas y de corazones perdidos. Sin embargo, en su interior, Abraham sentía un vacío, un anhelo de algo más grande, algo más divino. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas en el cielo, Dios se le apareció. Era una presencia majestuosa, pero tranquila, que iluminaba la oscuridad de la noche con una luz suave pero penetrante. La voz de Dios resonó en su corazón, clara y profunda. Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré tu nombre grande y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, sorprendido y asombrado, sintió que el suelo bajo sus pies vibraba con la fuerza del mensaje. Era un llamado que trascendía lo terrenal. No se trataba solo de un destino personal, sino de un propósito divino para toda la humanidad. Con humildad, Abraham se inclinó ante la voz que lo llamaba, reconociendo la grandeza de aquel que había hablado. Sabía que era una prueba, un desafío, pero también una oportunidad única de ser parte de algo mucho mayor que él mismo. Abraham miró las estrellas una vez más, y en ese vasto universo, comprendió que su vida no era un accidente. Dios tenía un propósito específico para él, y ese propósito cambiaría la historia de toda la humanidad. Sin dudar, Abraham se levantó y regresó a su hogar, donde reunió a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a los pocos hombres y mujeres que le seguían. Dios me ha hablado, y hemos de dejar todo lo que conocemos, les dijo. Nos dirigimos hacia una nueva tierra, una tierra que Dios nos mostrará. Aunque la decisión era difícil, Abraham sabía que debía confiar en el llamado divino. El viaje hacia lo desconocido comenzaba, y con él, la fundación de una nueva nación, un pueblo que llevaría en su corazón la promesa de Dios. El amanecer llegó con una suave brisa que acariciaba las dunas de Ur. Abraham, acompañado de su esposa Sarai, su sobrino Lot y sus siervos, comenzó a empacar todo lo necesario para su largo viaje. La tierra que dejarían atrás, la que habían conocido por generaciones, quedaba atrás. Ur, con sus templos de piedra y las calles llenas de vida, se desvanecía en el horizonte. Pero lo que los guiaba no era la geografía ni el deseo de aventura. Era un llamado divino. Dios les había dicho que debían partir hacia una tierra nueva, una tierra que solo Él les mostraría. La promesa de una nación grande y bendecida se desplegaba ante ellos como un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Abraham, con su mirada fija en el horizonte, lideraba a su familia con valentía. A su lado, Sarai, su esposa, caminaba con la quietud de alguien que confiaba profundamente en su marido y en la promesa de Dios. Aunque la incertidumbre del futuro pesaba sobre ellos, sabían que no estaban solos en el viaje. Durante las primeras semanas,
El camino fue largo y lleno de dificultades. Atravesaron desiertos abrasadores y montañas escarpadas. Cada día parecía una prueba, pero la fe de Abram nunca flaqueaba. Cada paso era un paso hacia la obediencia, hacia el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con él. Una noche, mientras acampaban bajo un cielo estrellado, Abram volvió a escuchar la voz de Dios. «Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos», le dijo. «A ti y a tu descendencia les daré esta tierra. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo». Abram miró al cielo, y por un momento, el vasto cielo estrellado le pareció aún más grande y profundo. Dios le había prometido una descendencia que sería más numerosa que las estrellas que brillaban sobre él. El futuro parecía lejano, pero esa promesa encendió en su corazón una esperanza renovada. Aunque en ese momento solo era un hombre con una familia pequeña, sabía que el plan de Dios era mucho más grande que él. A la mañana siguiente, Abram continuó su viaje con un renovado sentido de propósito. Cada día que pasaba, sentía que la promesa de Dios se acercaba un poco más, y aunque no sabía exactamente cómo se cumpliría, confiaba en que, al final, Dios le mostraría el camino. El sol ardía sobre las vastas llanuras del desierto, y la caravana de Abram avanzaba lentamente, con el polvo levantándose detrás de ellos como un manto que cubría el camino. Los días parecían eternos, y la tierra que Dios les había prometido aún estaba lejos. Abram, Sarai y Lot seguían adelante, guiados por la fe en la voz que les había hablado. Pero el viaje no era fácil. La sequía y la falta de recursos comenzaron a hacer mella en su ánimo. El agua escaseaba, y el hambre amenazaba con consumir a la pequeña familia. Fue entonces cuando, después de muchas jornadas de incertidumbre, Abram escuchó rumores sobre un lugar cercano, una tierra rica en recursos: Egipto. Aunque Egipto no era parte del camino hacia la tierra prometida, la necesidad de alimento y agua los llevó a tomar una decisión difícil. Abram decidió viajar hacia Egipto, esperando que allí pudieran encontrar refugio en medio de la sequía. Al llegar a las puertas de Egipto, Abram sintió una inquietud en su corazón. Sabía que, si bien Egipto podía ofrecerles lo que necesitaban, también representaba un mundo diferente al de la fe en el Dios único que había seguido hasta ese momento. A pesar de sus temores, la necesidad les obligaba a seguir adelante. Pero había un problema. Sarai, la esposa de Abram, era una mujer de gran belleza. Abram temía que al llegar a Egipto, los egipcios la codiciarían y lo matarían para quedarse con ella. Para proteger su vida, decidió decir a los egipcios que Sarai era su hermana, no su esposa. «Cuando lleguemos a Egipto», le dijo Abram a Sarai, «di que eres mi hermana. De esta forma, mi vida será respetada por tu causa, y no me matarán». Aunque Sarai estaba preocupada por este plan, accedió a seguir el consejo de su marido, confiando en que Dios los guiaría, incluso en circunstancias difíciles. En Egipto, las cosas ocurrieron tal como Abram había temido. Los oficiales del faraón vieron a Sarai y la llevaron ante él, impresionados por su belleza. El faraón, al enterarse de que Sarai era la hermana de Abram, la tomó en su corte y, a cambio, le dio a Abram riquezas y tierras. Pero a medida que Sarai permanecía en el palacio del faraón, Dios intervino. En un sueño, Dios advirtió al faraón sobre la verdad de la situación. El faraón, al darse cuenta de que había tomado la esposa de un hombre justo, se llenó de temor. «¿Por qué me has hecho esto?», le preguntó el faraón a Abram. «¿Por qué me dijiste que ella era tu hermana, cuando en realidad es tu esposa?». Abram, avergonzado, explicó que lo había hecho por miedo. El faraón, molesto pero misericordioso, mandó que Abram y Sarai se marcharan de Egipto con todas las riquezas que el faraón les había dado. Así, a pesar de las dificultades y de su error, Abram fue liberado y volvió a su camino, más sabio y fortalecido en su fe, sabiendo que Dios los había protegido incluso en los momentos de duda. Tras su regreso de Egipto, Abram y su familia se dirigieron nuevamente hacia el sur, a la región de Canaán, donde la tierra prometida seguía aguardándolos. El sol de la tarde brillaba sobre las colinas, iluminando el vasto paisaje. Pero a pesar de la protección divina y las riquezas que habían ganado en Egipto, algo importante estaba a punto de ocurrir. El viaje había sido largo, y la caravana de Abram había crecido en número.
Lot, su sobrino, quien lo había acompañado desde su hogar en Ur, también había prosperado en riquezas y posesiones. Las tierras de Canaán, aunque fértiles, comenzaron a ser insuficientes para sustentar a ambas familias debido a la gran cantidad de ganado y personas que acompañaban a Abram y Lot. Las disputas comenzaron a surgir entre los pastores de Abram y los pastores de Lot. La abundancia de ganado, aunque era una bendición, también trajo consigo conflictos por el espacio y los recursos. La tensión crecía entre las dos familias, y Abram sabía que no podía permitir que la discordia se interpusiera en la paz y la unidad que Dios había pedido. Abram, con la sabiduría que había ganado a lo largo de su viaje, decidió hablar con Lot. «No debe haber disputa entre nosotros», le dijo Abram, «pues somos hermanos. La tierra es vasta y no necesitamos pelear. Tú puedes escoger la dirección que prefieras y yo tomaré lo que quede. Si te vas hacia el este, yo iré hacia el oeste. Si eliges el sur, yo me iré al norte». Lot, al ver la abundancia de tierras, miró hacia el valle del Jordán, un lugar fértil que se extendía ante él como un oasis en medio de la aridez. Era un lugar lleno de pastos verdes y aguas abundantes, perfecto para su ganado. «Elegiré el valle del Jordán», dijo Lot, confiado en la belleza del lugar. Abram, sin resentimiento, aceptó la decisión de su sobrino y se dirigió hacia las tierras de Canaán, donde confiaba que Dios también cumpliría sus promesas. La separación fue difícil, pero necesaria. Abram sabía que debía confiar en la providencia de Dios, y aunque la elección de Lot parecía acertada a los ojos humanos, él creía que la verdadera bendición vendría de seguir el camino que Dios le señalara. A medida que Lot se dirigía hacia el valle, Abram se detuvo, levantó la mirada al cielo y escuchó de nuevo la voz de Dios. «Levanta tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo, también podrá contar tu descendencia». Con estas palabras, Dios renovó su promesa a Abram. Sabía que, aunque Lot tomaba lo que parecía ser lo mejor a los ojos humanos, la bendición que Dios le ofrecía a Abram era mucho mayor y más duradera. Después de la separación con Lot, Abram continuó su viaje en la región de Canaán, sabiendo que la promesa de Dios seguía viva en su corazón. Los días pasaban y las bendiciones de Dios se mantenían, pero el mundo que rodeaba a Abram no era un lugar de paz total. Nuevas tensiones surgieron en la tierra, y un conflicto que parecía lejano pronto llegaría hasta las puertas de su campamento. El rey de Elam, junto con otros reyes aliados, había invadido el valle del Jordán, donde Lot había decidido asentarse. La región que Lot había escogido para su ganado y tierras ahora se encontraba bajo el control de estos poderosos invasores, y Lot, junto con su familia y posesiones, fue capturado. Cuando Abram escuchó la noticia, no dudó. A pesar de que Lot se había separado de él y había hecho su propia elección, el amor por su sobrino y el compromiso con la justicia lo impulsaron a actuar. Reuniendo a 318 de sus hombres entrenados, Abram se lanzó en una misión de rescate. El valor de Abram y la fe en las promesas de Dios lo llevaron a enfrentar lo imposible. Con determinación y valentía, Abram persiguió a los invasores hasta alcanzar la ciudad de Dan, donde se produjo una batalla decisiva. Aunque el ejército de Abram era pequeño comparado con las fuerzas invasoras, Dios estuvo con él. En una batalla épica y llena de tensión, Abram y su pequeño ejército derrotaron a los invasores, recuperando a Lot, su familia y todas las posesiones robadas. Tras la victoria, Abram regresó a la ciudad de Salem, donde fue recibido por Melquisedec, el rey sacerdote de la ciudad. Melquisedec, al ver la victoria de Abram, lo bendijo en el nombre de Dios. «Bendito sea Abram, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra», dijo Melquisedec, «y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano». Abram, agradecido por la ayuda divina, dio a Melquisedec una 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla, reconociendo así la soberanía de Dios sobre toda victoria y bendición. El regreso de Abram a su campamento fue una celebración, no solo por la victoria, sino también porque una vez más Dios había demostrado su fidelidad y poder.
Abraham había demostrado su fe y valentía, y la promesa de que su descendencia sería grande como las estrellas del cielo seguía siendo más clara que nunca. El aire fresco de la mañana soplaba suavemente sobre el campamento de Abraham. Tras la victoria sobre los reyes invasores, él se encontraba en un momento de reflexión, pero también de renovada esperanza. A lo lejos, las montañas de Canaán se alzaban majestuosas, y Abraham, con la mirada fija en el horizonte, sabía que su camino aún no había terminado. La promesa de Dios de una tierra para él y su descendencia estaba lejos de cumplirse por completo, pero sentía en su corazón que cada paso era una preparación para lo que vendría. Una noche, mientras Abraham oraba en solitario, Dios volvió a hablarle. Esta vez, la voz era más profunda, como un eco eterno que resonaba en lo más profundo de su ser. «No temas, Abraham», dijo Dios. «Yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande». Abraham, sabiendo que esta promesa venía acompañada de un desafío aún mayor, le respondió: «Señor Dios, ¿qué me darás si sigo sin tener un heredero? Mi siervo Eliezer de Damasco será mi heredero, pues no tengo hijos». Entonces, Dios lo llevó afuera, bajo el manto estrellado del cielo. «Mira las estrellas del cielo», le dijo. «Si puedes contarlas, así será tu descendencia». Abraham levantó la vista y por primera vez entendió completamente lo que Dios le estaba mostrando. Las estrellas brillaban como testigos silenciosos de la promesa divina. Aunque en ese momento no tuviera un hijo, su descendencia sería innumerable, una nación que se extendería más allá de lo que podía imaginar. Esa noche, Abraham creyó en Dios y fue contado por él como justo. Fue en ese momento cuando se selló el pacto entre Abraham y Dios, una promesa que trascendería generaciones y que marcaría el destino de su descendencia. En la siguiente visión, Dios reveló a Abraham un futuro que aún estaba muy lejos, pero que ya estaba marcado en el corazón de la humanidad. Le mostró cómo su descendencia estaría en Egipto por 400 años, siendo oprimida, pero luego sería liberada con gran poder. Dios le dijo que, aunque Abraham no vería este cumplimiento en su vida, él moriría en paz, sabiendo que su legado sería el inicio de algo grande. Con estas palabras, Abraham renovó su confianza en el plan divino, sabiendo que no podía ver toda la historia, pero que Dios estaba en control de cada parte de ella. El día llegó cuando Abraham levantó su tienda y junto con Sarai y Lot continuó su camino, más cerca que nunca de la tierra prometida. Sabía que, aunque aún quedaba mucho por recorrer, el destino de su pueblo estaba asegurado en las manos de Dios. Y así, la historia de Abraham se cerró, pero su legado vivió en las generaciones que vendrían, las cuales, a través de Isaac y luego Jacob, heredarían la promesa de una tierra que sería suya para siempre. Y, en lo más profundo de su alma, Abraham sabía que la historia de su fe era solo el comienzo de la historia de la humanidad.